buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando o viendo en este primer video de Máquina Media. Este es un primer video que estamos haciendo como parte de la campaña de Un Cuento de Navidad. Un video en formato podcast en el cual estamos hablando sobre lo que fue el proceso de Un Cuento de Navidad, pero también temas que van mucho más allá que esto, que rodean el proyecto y que nos interesa también compartir con ustedes. Este es el primer episodio de esta serie de videos, de podcast que estaremos haciendo con todos los participantes en el proyecto. Y para empezar esta serie, tenemos aquí a Miguel Ángel. A diferencia del resto de los videos que tendrán quizá una calidad diferente y que se grabarán en persona, este lo hemos decidido hacer como hemos hecho todas nuestras sesiones a lo largo de estos últimos años en los cuales hemos trabajado juntos. Miguel Ángel y yo, pues bueno, tenemos esta productora que es Máquina Media, de la cual somos, pues, digamos, 50-50, 50-50. Y bueno, es por eso que hemos decidido también utilizar este formato para compartir. Además, claro, estamos en lugares un poco distantes. Miguel Ángel en Madrid, yo en Ciudad de México. Entonces, bueno, no puedo decir más. Miguel, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? Otra vez de nuevo. Bien, bien, bien. Aquí aprovechando este otoño. Bueno, antes de que te presentes, me gustaría dar un pequeño resumen de lo que es Un Cuento de Navidad para todos aquellos que no sepan lo que es este proyecto. Un Cuento de Navidad es un cortometraje que rodamos hace casi un año, ¿no? Que rodamos en Madrid por ahí de diciembre del 2024 y que es la historia de un rider, de un repartidor de comida que está solo en víspera de Navidad y que tiene ese enfrentamiento constante de hablar o no hablar con su madre. Su madre que está en Colombia, su madre que le pregunta todos los días cómo se encuentra, cómo está, qué pasa en su vida, y él, por este miedo o esta vergüenza de decirle, no estoy logrando hacer lo que quería hacer, no me está yendo bien y me siento solo, es que él se rehúsa a querer hablar con ella. Este cortometraje es un cortometraje que decidimos hacer un poco, no voy a decir que de última hora, porque sí tuvimos un tiempo largo de planeación, pero sí digamos, de una manera tal vez no convencional. Fue un cortometraje que escribimos entre Miguel Ángel y yo. Fue un corto que después, bueno, hicimos un proceso de preproducción. La historia era muy diferente a la que terminó siendo. Un corto que sabíamos desde el inicio que, bueno, no desde el inicio, pero que supimos en las primeras instancias de planeación que lo íbamos a terminar financiando a nosotros y que por lo mismo era un corto de bajo presupuesto, rodado con un iPhone. Y bueno, teníamos toda una planeación hecha que se tuvo que rehacer a la par que yo estaba llegando a Madrid porque se cancelaron varias de las cosas que teníamos ya planteadas y nos pusimos a reescribir, a volver a conseguir todo, a volver a crear esta historia. Y fue que terminó siendo lo que hoy es Un Cuento de Navidad, lo que es la historia de Joel, que es el personaje principal y que, porque claro, Miguel Ángel, además de ser productor, es actor, es interpretado por Miguel. Entonces, vamos a empezar así a platicar un poco más acerca de ti, Miguel. Como lo decía, tú eres actor, tú eres productor, tú eres guionista. Dentro de estas múltiples facetas tuyas, me gustaría que me cuentes cómo te describes a ti mismo, más allá de lo profesional, más allá de todo esto, de lo que ahorita ahondaremos más. ¿Quién es Miguel Ángel Romero y León? Gracias por la introducción, Rafa. Ha explicado muy bien todo el cortometraje. Fue una gran travesía, fue un gran riesgo y ha valido la pena. ¿Cómo me describo? ¿Quién soy yo? Es una pregunta difícil, pero creo que me puedo describir como creativo. O creo que la actuación, el guión y la producción todo se resume en algo y es como ser creativo, ser creativo. Entonces creo que sí, soy como soy un hombre creativo, Miguel Ángel Romero, y ya está. Así me describo. Ok, Miguel, entonces cuéntame, tú estudiaste actuación en Colombia, tuviste una amplia carrera actoral, estuviste haciendo teatro, hiciste teatro musical, estuviste en giras por Colombia y por Sudamérica, y de pronto dijiste, me voy a ir a Madrid y voy a ampliar mis horizontes, voy a estudiar actuación, digo, voy a estudiar guión, voy a estudiar después producción. ¿En qué momento dijiste, voy a hacer todo esto? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, voy a cambiar este panorama en el cual estoy y me voy a ir al otro lado del mundo a estudiar el otro lado de lo que es el quehacer creativo? Bueno, yo creo que una cosa llevó a la otra.
Siempre he estado en siempre estuve en el teatro en Bogotá, fueron 15 años haciendo teatro y también en ese hacer teatro, en ese hacer del teatro que escribía, nunca dirigí, solo escribí, codirigí, sí, sí codirigí como algunos escritos míos y actué mucho para teatro. Lo último que estaba haciendo también era televisión, musicales, me encantan los musicales. Y creo que cuando empezó la ola Netflix en Colombia, ahí llegué para hacer unos personajes de reparto sí, que salían algunos capítulos. Y creo que al ver la industria audiovisual que venía del norte de nuestro continente americano, que venía toda la industria audiovisual a hacer Narcos y a hacer El Chapo y a hacer estas series que antes no se hacían en Colombia. Creo que ahí fue como el impulso, como que el ver que es posible que unas personas puedan viajar a otras tierras y puedan contar las historias que ellos quieran, incluso que sean historias de Colombia y tengan que ir a Colombia para contarlas. Y pues yo creo que yo también puedo hacerlo, ¿no? Como colombiano. Y ahí fue que me lancé. Me lancé a venir a Madrid y bueno, venía inicialmente por un año y no pensé que me iba a terminar quedando 8 años, pero bueno, ha sido una buena experiencia. Estudié primero guión, del guión pasé a la producción y bueno, es lo que he venido como desempeñando aquí en los tiempos que he podido y en las veces que he podido participar en proyectos aquí en España, ha sido como eso, el guión y la producción. Y la actuación sí que la he ejercido poco. Aquí tuve una participación corta en una película que creo que va a salir ahora, que se llama Z, de Dani de la Torre, un gran director de aquí de España. Y del resto no he podido hacer nada más en 8 años. Y un cuento de Navidad que fue como la oportunidad como de conectar muchas cosas. Y yo creo que eso. Muchas veces cuando hablamos de ir a estudiar cine, o de ir a estudiar actuación, de ir a estudiar todos estos temas, en el imaginario de la gente tenemos a Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Hollywood, tenemos todo esto que se hace y que se consume de manera global. ¿Por qué fue que tú decidiste, me voy a ir a Madrid, me voy a ir a España? Y específicamente a Madrid, ¿qué fue lo que te llevó a este país europeo? Yo creo que a mí me encanta el español, el lenguaje, la lengua española, el castellano. No sé si me equivoco, pero seremos por ahí la segunda o la tercera lengua más hablada en todo el mundo. No pensé en Norteamérica o en Estados Unidos porque de pronto desde la ingenuidad o desde la asertividad dije, prefiero hacerlo en España. Primero porque pues obviamente de aquí proviene el idioma que hablamos en Colombia y en gran parte de Latinoamérica. Pero también porque es como un idioma romance que yo digo, pues hay que seguirlo explorando, o sea, ver series en lenguaje español, en lengua española, aquí sería castellano, en lengua española, ver películas en lengua española. O sea, es posible soñar en eso, ¿no? Que en un futuro no solo querramos ver los superhéroes que hablan inglés, sino que se pueda crear ese tipo también de necesidad con nuestro idioma, con el español. A mí me encanta el español. Yo creo que esa fue la primera razón. Y dije, bueno, pues España. Fue la primera razón, pero ¿hubo segundas razones? Bueno, como actor, un tiempo que cuando estaba muy conectado, pero demasiado, o sea, que actuaba día y noche, cuando actuaba día y noche en teatros y en televisión esto, sí que está muy conectado con la historia de Antonio Banderas y yo dije, bueno, pues genial ser como Antonio Banderas, ¿no? Tener esa versatilidad de poder actuar en cualquier país de habla hispana y también pues poder, si uno quiere, pues que actuar en Hollywood. Pero es verdad que el guión me abordó tanto y la producción me abordó tanto que me di cuenta que con el tiempo que no venía solo a hacer un máster y ya estaba preparado, sino que tenía que asumir casi otra carrera. Y claro, eso es el tiempo que me he estado tomando para prepararme como guionista, como productor ejecutivo, como productor. Y creo que esas son las dos razones. Bueno, también en escritura busqué ahí tres razones. La voy a resumir rápido para que no quede esto tan largo, pero en la tercera, yo estaba estudiando en la universidad, en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá,
estaba estudiando escrituras creativas, una maestría, y nosotros estudiamos los libros de Antonio Sánchez Escalonilla, que eran unos libros buenísimos. Para mí era el Robert McKee del habla hispana, siempre lo decía, todo el mundo decía, "Ay, este es Robert McKee". Yo, vale, pues acá hay un Antonio Sánchez Escalonilla, el Robert McKee del habla hispana, oiga la experiencia. Para quien no sepa, Robert McKee es uno de los grandes teóricos, digamos, de la escritura para guión, ¿no? Para guión, sobre todo de cine, y de la creación de personajes, y la creación de diálogos y demás. Sí, Continuamos. y aquí en España está Antonio Sánchez Escalonilla, que ha sacado varios libros. Sacó en su tiempo varios libros de eso, de los métodos del guión, cómo abordar el guión, cómo escribir el guión. Y él es, creo que sigue siendo, pero bueno, fue el director de la maestría de guión para cine y series de ficción en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces también era como un motivo. Dije, bueno, en vez de estudiar los libros aquí en la Universidad Nacional, pues puedo ir a conocer a Antonio Sánchez Escalonilla, tomar los cursos con él pues prepararme directamente con él. Y bueno, fue un sueño que se cumplió. Estudié allí con él y aprendí mucho. Ahora, tú venías de Colombia, bueno, ya unos años atrás, pero de haber estudiado en la Academia Superior de Artes de Bogotá, de haber estudiado actuación, ¿no? Actuación que se liga mucho más con el juego escénico, con lo físico, con la voz, vaya, con todo lo que implica trabajar con uno mismo. Y pasarse de eso de todas las opciones que hay en el mundo audiovisual, al guión, que quizás es, pues, de todo lo que tenemos, lo que es más de escritorio, lo que es de escribir, lo que es de estar trabajando con lo que tiene uno al frente, más que con lo físico, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Cómo fue el entrar al aula de clases, aparte en un país ajeno? ¿Cómo fue esos primeros días o esa primera interacción en este nuevo mundo académico? Bueno, yo creo que lo que tenía en mente lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Lo hablo por máquina media, pero lo que tenía en mente es que incluso en Colombia, cuando hacía casting para algunas series o para algunas novelas, sí que sentía unas restricciones a la hora de escribir personajes. Y que también sentía que se repetían mucho las mismas historias. Y en teatro, obviamente, así como hay dramaturgos, también se representa mucho teatro clásico. Entonces, mi propósito con el guión era escribir nuevas historias, intentar como romper los paradigmas y contar otro tipo de personajes, no contar los mismos. Entonces, como que venía centrado a eso, a estudiar guión para para reescribir algunos escritos que tenía para unos proyectos que tengo ahí, de largometraje y en fin. Entonces, cuando llegué, pues creo que al principio sí es verdad que la escritura me tocaba como actuarla, por así llamarlo. O sea, mientras escribía, tenía que ponerme como a actuarla y sí fue complicado al principio, pero inicialmente yo creo que la ventaja que puede tener un guionista y la gran ventaja que puede tener un actor es la imaginación. Entonces, claro, un actor necesita muchos recursos imaginativos para crear personajes y situaciones. Un guionista pues crea situaciones y crea personajes. Entonces, de eso bien. Y ya a la hora de tomar clases aquí, pues era como sentir dos sensaciones. Una como estudiante, me sentía muy como si uno cumpliera el sueño de estar aprendiendo de grandes profesores. Digamos que en un máster, normalmente aquí en España, invitan a bastantes directores, productores, intentan como que conozcas muchas personas del medio que son relevantes en el audiovisual. Entonces eso era maravilloso. Pero también lo complejo es como uno va adaptándose un poco como a la nueva realidad. Entonces eso sí era un poco como complejo. Y también la percepción que se tenía, yo creo que ahora se tiene menos, pero la percepción también que se tenía, como que te preguntaran, bueno, ¿y quién eres tú? Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel, estudié actuación y soy maestro en artes escénicas y nada, pues vengo a hacer un máster de guión. Claro, los guionistas te miraban como, ¿pero qué hace un actor aquí? Un actor porque tiene que estar escribiendo, como que si había una cierta rivalidad. Claro. Yo decía, pues normal. Ahora creo que se ve menos, lo he sentido menos, pero sí, es. Ahora, todo esto lo estamos hablando en un supuesto o en un aparente suceso reciente, pero vaya, llevas ya también que 7, 8 años viviendo en Madrid.
Pero creo que mucho de lo que habla nuestro cortometraje, digo, quizá no estamos ahondando en cuándo llegó el personaje ni tal, pero sí es en esta, al menos aparentes primeras sensaciones de estar en un país ajeno, ¿no? De estar en un país lejano a lo que es casa. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros años, tus primeros meses como migrante, como persona extranjera en un país ajeno? Yo creo que esto para pegarlo o sí, para seguirlo con el cortometraje, digamos que la gran capacidad tanto del actor como del guionista, yo creo que está en la vivencia, en vivir y también vivir en el sentido de que se pueda ver desde otra mirada, no es de o sea, no es desde uno mismo, sino poderse distanciar un poco y poder ver el todo, ¿sí? El todo. Entonces, esto nos ayuda a los actores y creo que a los guionistas también, nos ayuda mucho, porque es analizar un poco las situaciones, analizar un poco como las consecuencias para el personaje, las consecuencias sociales. Entonces, al principio, sí que todo lo veía así, lo veía como un estudio que jugara a favor. Pero sí es verdad que cuando se acaba cuando ya se acaba el máster de guión, ya comienza lo duro. Ya comienza un poco lo difícil, lo, lo duro. Digamos que yo llegué en el 2017. Sí, yo llegué en el 2017 y llegué para un máster, o sea, tenía residencia de estudiante, pero yo llegué en una España que era una España de derechas. Y acá pues no quiero tocar tanto tema político, pero bueno, era una España de derechas y los permisos para los estudiantes y las visas para los migrantes tenían muchas restricciones. Entonces yo venía con un permiso de estudiante sin derecho a trabajo, sino ni siquiera se llamaba residencia, creo que se llamaba, no sé si tú tuviste esa misma, Rafa, ¿cómo se llamaba esa? El permiso, ¿no? ¿Y cómo se llama la tarjeta que no era residencia, sino era así que estás aquí, pero no estás como, bueno, tenía un nombre raro, no se llamaba residencia, la tarjeta de estudiante, sino sí, como de que estás aquí, lo asimilaba como que estás aquí, pero como un iCloud, como que estás aquí, pero en la nube. Porque la palabra residencia en España y creo que en otros países lo que implica es que tiene permisos y derechos para. Claro. Los que teníamos ese permiso de estudiantes, no teníamos permiso ni derechos para, solo veníamos a pagar, a facturar nuestro máster, a gastar lo que tenemos que gastar y luego teníamos que irnos. Y bueno, ahí terminó el máster y ahí yo creo que ya empecé a vivir un poco lo que se puede asimilar un poco como lo de Joel. Obviamente este cortometraje un cuento de Navidad no nació aquí. Este cortometraje nació de muchas investigaciones y muchas charlas con Rafa. Fue algo, fue algo que fuimos construyendo poco a poco, pero sí que de aquí sacamos mucha información para Joel. Entonces, claro, yo tenía un permiso que estaba a punto de acabarse y había unas situaciones de salud en la familia y yo quería quería como quedarme un tiempo más pues, para resolver esas situaciones de salud de la familia, de acompañamiento. Es verdad que yo venía de un trajín duro, o sea, yo venía de una carrera como actor donde no paraba, donde siempre actuaba, estaba en obras de teatro, estaba en giras, tenía que trabajar allí, también el hecho de que en Colombia se juega mucho a ser pluriempleado, entonces que actúo aquí la obra de teatro, luego dicto clases en la universidad, trabajé en la Universidad Unitec, entonces dicto clases en la universidad, voy allí, voy allá, entonces no había tenido ese tiempo jamás como actor de vivir como la familia y dije, bueno, pues hay una situación de salud, entonces por esta vez voy a dejar de pensar tanto en actuar, ir, ver, tar, y vamos a quedarnos en Madrid mientras se va solucionando cosas de familia. Y en ese quedarme, yo dije, bueno, pues mientras me quedo, tengo que encontrar un qué hacer, ¿no? Un qué hacer creativo pues, para no enloquecerme. Y en ese quehacer creativo dije, pues nada, voy a estudiar producción ejecutiva. Y bueno, voy a estudiar producción ejecutiva. Pero ahí venía entonces dos caminos, ahí como que se bifurcan los caminos. Porque claro, no tenía permiso de trabajo, aunque había venido aquí como estudiante y me había gastado una pasta y alquilando piso y
comprando aquí todo, lo que implicaba ser estudiante, pues me había gastado una pasta completa y no tenía permiso. Entonces me tocaba trabajar, pero así como resumiéndolo, intenté trabajar como actor. Un manager apenas vio mis documentos, que no tenía documentos, pues prácticamente me dijo como, no puedes actuar. Si tú llegas a entrar a un plató, llega la policía y, mejor dicho, esto se arma la de Dios. Entonces dije, bueno, no puedo actuar, entonces pues nada, empecé a buscar lo que más rápido había y llegamos, bueno, yo llegué a la hostelería y pues estuve un tiempo trabajando en la hostelería. Y con la hostelería y el acompañamiento de familia y el máster de producción, digamos que eran como eso mi vida, trabajar en la hostelería como camarero, el tiempo compartirlo pues para la familia y el otro tiempo pues para el máster. Ya fue donde conocí a Rafa y sí es verdad que son como muchas caras. Porque la migración obviamente la sentía más en la hostelería. Bueno, igual se siente siempre pero bueno, en la hostelería la sentía mucho porque, claro, como no tienes documentos, debes quedarte más tiempo trabajando, debes cobrar un poco menos y ya cuando tienes documentos, los documentos, como yo venía con la ley que les había comentado de la parte cuando la España era de derechas. Entonces, finalmente los papeles me los dio un restaurante que le gustó mi trabajo. Yo no sabía barrer ni, mejor dicho, no sabía nada en la hostelería. Terminé siendo muy bueno. Entonces me dieron los documentos y pues nada, ya con esos documentos como que sentí un alivio y podía como pedir un poco más de derechos. O sea, ya con una residencia como que podía decir, ya me puedes pagar un poco mejor, ¿no? Ya puedo tener más días libres, ya puedo más tiempo para. Y sí se siente mucho, se siente demasiado, no importa si eres, o sea, en el momento en que tienes ese número de migrante, no importa si o sea, no importa si eres profesional de algo, si sabes algo, si tienes talento para algo. Lo único que se siente es como eres migrante. Recoge eso, levanta eso, tira eso, haz esto, tal. O sea, todo es como que se siente sí, como un peso por eso. Pero gracias a todo eso fue que mientras estudiamos el máster de producción, yo dije, pues esto lo podemos hablar un poco. Porque claro, yo como actor, lo que yo sentía era esto, pero no sé si se puede entender igual, pero lo que yo sentía es bueno, ¿no? O sea, a ver, sí, es verdad que yo vengo de Colombia, pero yo soy un ser humano, ¿no? Entonces, como ser humano, y todos somos seres humanos, independientemente de si sentimos que nuestra tonalidad nos hace menos o más de piel, si somos seres humanos, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? ¿Y por qué nos estamos tratando tan mal cuando nos podemos tratar tan bien? Entonces no entendía muchas cosas, como que me parecía ilógico que estuviera esa violencia interna y también sentía que había un abandono que no debería haber, un abandono porque siendo colombiano, yo decía, pero bueno, ¿y si me pasa algo, yo a dónde voy? O sea, no puedo ir a ningún lado porque pues tengo todas las de perder. O sea, si voy allí, van a decir que la culpa es mía por ser inmigrante, así no la tenga. Entonces, sí creo que se siente una cosa que digo, bueno, de esto podemos hablar en el mejor escenario que conozco y es en la creatividad, en la creación de personajes, en la creación de historias y en la creación de emociones. Y si de pronto ahí se puede aportar un poco en que las personas no sientan ese placer de odiar a otro porque es de otro país, o ese placer de odiar porque tiene otro color de piel, o ese placer de odiar porque en su imaginario esa persona tiene o en su imaginario hace que esa persona que ve le haga una analogía con un animal. O sea, el imaginario no puede usarse para odiar, sino el imaginario yo creo que debe usarse pues para ayudar, pues va a sonar muy, muy años 60, pero sí para amar, para ayudarnos, para tirar para adelante, porque finalmente todos queremos lo mismo, vivir paz, tranquilidad, amor, calidez, y creo que sí, que ese es el mejor escenario como para poderme expresar, como lo hemos hecho con un cuento de Navidad. Creo que una de las
de las líneas editoriales que hemos intentado seguir, bueno, y que estamos planteando seguir a futuro, es sí la migración, pero una migración vista desde un punto externo, sin, vaya, que vemos el recorrido de los migrantes y tal, sino más desde un punto interno, desde lo emocional, desde lo que esto implica en los vínculos sociales, en la salud mental, en la relación profesional que pueda tener la persona en cuestión. Y estas tres próximas preguntas, dos o tres próximas preguntas, me gustaría abordarlas desde ese lado, ¿no? Que hablemos de lo que ha sido emocionalmente para ti. Lo primero, y te lo pregunto con un breve, bueno, esperando un breve sí o no, ¿tú esperabas quedarte tanto tiempo en Madrid? No. Y entonces, ¿cómo tú has procesado emocionalmente el quedarte en un país ajeno al tuyo? ¿Cómo lo he procesado? Yo creo que me ha ayudado mucho. Yo soy muy, antes no, o sea, antes no lo creía tanto, pero lo que he descubierto es que yo soy muy familiar. Y creo que la mejor manera de procesarlo ha sido como sembrar en la familia, como sembrar en lo familiar. Es algo que me llena mucho y que también me hace conectar con el propósito con el que hago las cosas. Un propósito llamó es, antes actuaba, hacía teatro y hacía televisión o hacía audiovisual. Y sí es verdad que a veces salía y decía, pero me falta algo. Y creo que ese propósito lo he encontrado aquí. O sea, no es por nada que pues estemos ahorita con Máquina Media, no es por nada que estemos hablando de estos contenidos, pero sí el propósito es como hacer, o sea, mi propósito es como hacer ver que nuestra cultura latinoamericana, que puede ser algo, pues sí, algo muy difícil, pero igual no me importa hasta dónde llega, sino lo único es hacerlo y aportar un grano de arena. O sea, si llega muy lejos, pues genial, pero que nuestra cultura latinoamericana sea más valorada en el mundo, que puede sonar algo idealista, pero es algo normal, así como cualquier cultura europea o cualquier cultura de países de potencia, pues sueñan ser lo que ellos quieran ser. Entonces, sí, como en eso me envuelvo yo, digamos, en la familia, y lo encontré aquí. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a aguantar tanto. Sí es difícil, pero por lo menos yo puedo llegar a descansar tranquilo, porque puede ser que no haya pasado un día bueno, pero igual tengo a mi familia. O sea, como que tengo a mi familia y digo, por lo menos estoy sembrando familia. Y eso es muy importante. Y por lo menos puedo verme con Rafa o puedo verme con mi ordenador y escribir historias donde diga, bueno, por lo menos tengo una siembra. Ahora con el corto, pues otra siembra, y con lo que vayamos haciendo, que será una sorpresa luego, o lo estaremos diciendo, será otra siembra. Entonces digo, sí, Ahora, tú ahorita, bueno, ahora has encontrado esta parte, ¿no? Pero te has alejado entonces de lo que tenías antes, ¿no? Que era este trajín de la actuación. Emocionalmente, ¿qué ha significado para ti eso? ¿Qué ha significado el alejarte de esa parte de la actuación? bueno, yo creo que ha sido muy duro. Ha sido duro porque lo bueno de actuar es como encontrarse a uno mismo todo el tiempo en muchos y diversos personajes. No es que uno actúe de uno mismo, sino que uno se encuentra a uno mismo. Siempre los personajes que uno hace tienen algo de uno. Y también explorar otros caracteres y otras personalidades es enriquecerse y conocer otros mundos. Entonces aquí me ha tocado hacerlo con la escritura, creo que me ha servido mucho, porque sí es verdad que me estaba enloqueciendo por no actuar, por no estar construyendo personajes. Sí ha sido casi de psicólogo, pero creo que es eso, creo que la escritura me ha ayudado mucho, el imaginario. Y bueno, y ahora ya con todos los procesos, digamos que con todos los procesos ya vividos y ya logrados, pues ya, además de poder tener máquina media, que para eso también se necesita una documentación. Si no lo hubiéramos tenido en el 2020 cuando nos conocimos con Rafa en el máster de producción ejecutiva, digo, pues Rafa, hagámoslo ya, porque eso necesita un tiempo para hasta que te den alguna documentación. También es cierto que el 2020 fue un año complejo. Uy, la pandemia fue durísima. Esa es otra, la pandemia fue durísima. Entonces, sí, ha sido complicado. También es verdad, soy
soy padre de una hermosa niña, entonces sí es verdad que con ella, pues yo creo que exacerbo mucho esa energía del actor. Con ella he interpretado todos los personajes habidos y por haber, y ese juego del actor, como que sí lo hago mucho con mi hija, y me ha ayudado mucho como a canalizar esa frustración, porque sí, obviamente es una frustración. Y bueno, pues ahora yo creo que ya estoy conectando, ya con máquina media y con otros proyectos que he ido haciendo y espero hacer más y ir conectando otra vez con la actuación y desarrollar todo. Una de las cualidades quizá de la migración es la fusión de las culturas, ¿no? El cómo se mezclan y se vuelve algo heterogéneo. ¿Qué extrañas tú de Colombia? ¿Qué te hace voltear atrás para ver lo que era tu casa, tu hogar? ¿Y cómo se ha enriquecido tu vida con lo que es la cultura española? Yo creo que lo más importante para mí y para un ser humano, yo creo que es conocer distintas culturas, el poder viajar, así sea al pueblo de al lado y entender esa cultura. Y si es posible viajar a otros países, pues viajar a otros países y entender esas culturas, porque eso ayuda a ser más humilde y más generoso. Si es verdad que cuando uno viaja, no va si no va a criticar algo, sino realmente uno va a exaltarlo, que es distinto cuando alguien viene de otro lugar y tú dices, es un inmigrante, sino, no, mira, nos vamos de turismo porque nos gusta Colombia, nos gusta España, nos gusta México, qué precioso es y tal. Pues creo que esa misma fuerza y esa misma energía positiva y buena que se tiene se debería enfocar al otro extremo cuando se recibe a alguien de otra cultura y de otro país. Y esto lo digo porque, claro, cuando yo empecé a conocer España, a mí me tocó hacer, digamos que algo muy de actor. Yo dije, bueno, voy a ser camarero. Yo nunca he sido camarero. ¿Qué hago? Entonces, pues me metí en el mundo de la migración fuerte. O sea, fui a las fundaciones de migración, eran reuniones de 6 de la mañana, hacer filas, más que que obviamente no necesitaba tanto, podía tener todavía algunos ahorros, tenía ahorros, pero igual necesitaba estar ahí, un poco como para entender qué, no sé, entender algo. Y en esas reuniones de las asociaciones y de las fundaciones para migrantes, obviamente hay unas charlas donde hablan con los migrantes y les dicen como ustedes tienen que adaptarse a esta cultura, ustedes tienen que adaptarse a esa cultura. Entonces, en cierta manera me parecía un poco agresivo, pero yo seguía yendo porque decía, bueno, pues en mi cabeza cuando me dice tienes que adaptarte a como nosotros vemos el mundo, adaptarte, que si tú barres en tu país de una manera, aquí eso no sirve. Aquí se barre así, porque tienes que hacerlo como lo hacemos aquí. Y si allí tú te comportas de una manera, no lo puedes volver a hacer porque aquí lo hacemos así. Entonces al principio, claro, yo lo veía un poco como violento, pero dije, no, pues vamos a entenderlo. Entonces estos ejercicios que yo creo que medio actorales que hacía de estar en esas reuniones de las fundaciones, sí me llevó a entender mucho la cultura para no verlo como algo negativo, sino verlo como un comportamiento humano. El hecho de que podría ser en algunos momentos un poco fuerte. Y con eso me fui alejando de algo quizás que yo creo que lo recupero estando con los míos. Y es el abrazo. Qué extraño de Colombia. Ahí voy. Extraño de Colombia el abrazo, cuando te acogen. Digamos que acá sí son amorosos a su manera, pero Colombia es como un calor, no sé cómo explicarlo, es como un calor humano, como una energía que te rodea, el que te abraza, que te pregunta, dice si alguien se siente mal, no sé, como que hasta te pueden dar un masaje de cariño, o sea, sí es como algo de calidez. Esa calidez sí que la he extrañado y he abrazado, digamos, de aquí para poder relacionarme un poco esa, no dureza, pero sí una firmeza, por así llamarlo, como que esa firmeza. Entonces ya obviamente no puedo saludar a alguien y decirle como, hola, darle un abrazo y alzarla y tal, porque pues, no, aquí hay alguna manera, no porque no porque tenga que, sino yo creo que ya de tantos años uno dice, bueno, pues les parecerá un poco también extraño que pueda coger a alguien y lo coja de una manera porque dirá, uy, ¿qué quiere? De pronto está enamorado de mí. Ay, me abrazó, Miguel me abrazó así, me dio un beso así, ay, estará enamorado. Digo, no, eso es que así nos saludamos en Colombia. Y a la hora sí, como que extraño cosas de esas. Por ejemplo, el baile en Colombia, para nosotros es normal que todo el mundo baile con todo el mundo y se coja y se tal.
como que sí, extraño eso. ¿Qué valoro de aquí? Lo que me gusta de la cultura española, lo que más resalto y que creo que deberíamos aprender en Colombia es que se hacen respetar muy bien, se hacen respetar en lo humano y en lo que sea. Entonces, si sienten que les están incomodando, lo dicen. No es como que se quedan callados, sino que lo dicen. Oye, me estás incomodando. ¿Podías por favor moverte? Y con respeto te pueden decir algo. Eso me parece importante porque creo que a veces cuando uno se come muchas cosas, termina odiando. Cuando tú dices lo que realmente sientes, pues es como que vas liberando. Eso me parece importante. Aquí también lo he visto mucho como si sienten que les están pagando mal o que no, o que les están irrespetando, como que lo dicen, porque también eso, si te respetan en la dignidad o en el salario, lo dicen. Creo que eso me gusta mucho y ojalá pudiera adaptarse un poco allí a Latinoamérica. Que uno le digas, oye, entonces creo que hacen valorar mucho sus derechos como españoles, como humanos, como todo, y no se comen el marrón del político, del empresario, el marrón de X o Y. Sí, creo que eso es lo que me gusta y lo que he aprendido también y me parece importante. Y el español, el lenguaje, el castellano, aquí me gusta mucho a la hora de discutir porque como que se discute con fundamentos. Eso también me gusta mucho de España. Y si hay una discusión, pero es que, o sea, como que se discute con castellano. Y a veces creo que en Latinoamérica se discute ya con otro tipo de castellano que ya se convierte en palabrotas. Entonces eso me parece bien. O sea, aquí no pierden la cabeza, no es que tú discutes y ya quieras agredir al otro, sino tú discutes con fundamentos y ya está, se discutió. No tengo que agredir a nadie ni me van a agredir. O sea, como que puedes discutir y nadie te agrede físicamente. Entonces, sí creo que a veces en Latinoamérica cuando se ve unas discusiones se puede ver que quizás está al borde de la agresión física. Entonces, eso me parece importante, o sea, que las palabras tengan el poder que deben tener y no los golpes, sino las palabras. Y asimismo, hacerse respetar. Y qué extraño, la calidez, el amor, el abrazo, esa magia, esa energía. Antes de entrar al 100% en el tema de cortometraje, creo que uno de los temas principales que abordamos es el tema de la soledad, ¿no? La sensación del personaje de Joel de sentirse solo durante sus días en España. De hecho, el corto inicialmente se iba a llamar así, Soledad. Mm, ¿Te has sentido solo? Dime. ¿Tú te has sentido solo? Bastante solo. Creo que lo importante aquí como ser humanos, y creo que lo que hacemos ver en Joel, es que la red de apoyo, que puede ser un amigo, la familia, la madre, el padre, el primo, la prima, es fundamental. Y como Joel, yo creo que sí me he sentido solo. ¿Y cómo has procesado eso? ¿Con la red de apoyo o contigo mismo? ¿O cómo ha sido ese proceso de interpretar y vivir la soledad? Creo que lo he hecho conmigo mismo y también por un tema de que no tengo tiempo o sea, como que siento que no tengo tiempo para caer, o sea, no tengo tiempo para derrumbarme porque tengo que seguir adelante. ¿Por qué no tengo tiempo? Pues porque como todas las personas, pues debo pagar un piso, debo pagar unos impuestos, tengo que pagar una seguridad social, tengo que pagar, sí, eso, entonces no tengo tiempo de caerme y lo voy procesando solo y lo proceso también solo porque creo que a la hora de estar con mi familia, intento que si algo es problema mío, pues es problema mío. No tengo, o sea, no sé como no, la analogía sería como que no tengo que echarle el agua sucia a otro porque me sienta mal, sino que siento que mejor lo proceso solo para poder descansar tranquilo o con la familia y ya está. Entrando un poco más en este tema anecdótico de lo que fue este proyecto, ¿cómo fue para ti interpretar el personaje de Joel? ¿Cuál fue el mayor reto de ser este personaje? ¿Cómo fue la experiencia en general? El mayor reto fue ser productor y actor y guionista a la vez. Y creo que me acuerdo mucho, ahí va a entrar una anécdota, me acuerdo mucho cuando estábamos rodando la escena, ¿te acuerdas de la escena del espíritu de la soledad, que era este Joel Black, este Joel negro? No. Claro, cuando yo estaba haciendo, o sea, cuando tenía que hacer de Joel y luego tenía que pasar al espíritu de la soledad. Sí, como que fue pensar en tantas cosas de producción y a la hora de interpretar al espíritu de la soledad, a este Joel Black, decía, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, yo no me he preparado para esto, o sea, no tengo tiempo para llevarlo en mi cabeza. Y sí, creo que ahí me di cuenta, fue muy difícil. No sé si te diste cuenta ese día, pero para mí fue muy difícil pasar de Joel a este espíritu.
porque claro, yo no había tenido tiempo de asimilarlo, porque estábamos produciendo, yo llegaba aquí, descansábamos un poco, luego me levantaba temprano y te iba a recoger y seguíamos rodando y seguíamos haciendo cosas que tenemos que hacer para el rodaje. Claro, cuando actuaba solo Joel era un poco, pues sí, más normal, pero cuando ya empezamos a hacer los otros personajes, yo decía, ¡buah! Esto no me lo imaginaba así. Y claro, para dar un poco de contexto, Joel se enfrenta ante dos espíritus, digamos, ¿no? A dos versiones de él mismo. Y en cuestión de producción nos fue genial porque lo puede hacer el mismo actor, que era Miguel, pero oye, lo que sucede en la escena es que tenemos a Joel enfrentándose a Joel, ¿no? A una versión, digámoslo, decadente de Joel. Pero más allá de eso, como tal, Joel, ¿cómo conectaste con él, con el personaje, con lo que fue Joel como tal, sin pensarlo ahorita en el tema de producir al mismo tiempo, que claro es agotador y claro que nos implicó muchos retos que ahorita podemos detallar más, pero ¿cómo te identificaste tú con Joel mismo? Creo que con lo que vi, con lo que he vivido, con lo que ya he hablado, pero yo sí esta vez no solo actuaba a Joel como actuaba antes o como he actuado antes mis personajes, sino que tenía todo el tiempo como un deseo. Eso sí lo tenía todo el tiempo en mi cabeza, como espero que con este personaje le pueda dar una luz a otro migrante para que no pase por un camino fuerte, sino que pueda conectarse con el amor de su familia, con el amor a sí mismo. O sea, todo el tiempo estaba pensando en eso, que estaba dedicando este personaje a otros como yo o a otras como yo. Y eso era lo que tenía todo el tiempo en la cabeza. Y creo que esa fue mi conexión. Siempre que hacíamos cualquier escena, estaba pensando en eso. Estaba pensando en o sea, si ven este cortometraje, que se sientan identificados y que se sientan abrazados. Desde ahí fue que me conecté. A diferencia de todas las demás entrevistas que tendremos por acá, ¿no? Creo que una de las preguntas que se repiten es cuáles sean tus expectativas el día que llegamos a rodar, ¿no? Y creo que todos los demás tuvieron un proceso muy express, muy rápido, ¿no? Hola, ¿quieres salir del proyecto? Hola, ya llegamos, ya lo hicimos, ¿no? En este caso, creo que contigo fue un proceso claramente mucho más extenso. Entonces, ¿cuáles sean tus expectativas iniciales? ¿Cómo esperabas cuando dijimos hay que hacer un cortometraje? Bueno, cuando Rafa me lo planteó, igual yo creo que eso ya lo hemos hablado en otro vídeo, pero bueno, cuando me lo planteó me pareció una locura. Bueno, hagamos un cortometraje bajo presupuesto en España y eso no es posible. Aquí todo es caro y todo es difícil de hacer. Hagamos un cortometraje. La mentalidad española en ti, pero muy bien. Dije, no, eso no va a ser posible, pero claro, vi esa energía de hacer de Rafa que dije, "Pues listo, pues hagámoslo, no sé cómo va a pasar, no sé qué va a pasar y pues hagámoslo". Desconecté lo racional y dije, pues bueno, usemos la intuición y hagámoslo. Entonces, claro, cuando Rafa llegó, yo creo que la expectativa que tenía era cómo va a quedar el cortometraje. O sea, no sabía cómo iba a quedar. La expectativa es, ¿será que sí logramos hacer un cortometraje que le llegue a todo el público, emigrante o migrante, a los viajeros, a todo este grupo heterogéneo, que le pueda llegar un mensaje? ¿Será que sí logramos con tan poco y con tanto trabajo, pero tan poco presupuesto? Creo que esa era mi expectativa y hasta el momento me sorprendió mucho. Me sorprendió y lo hemos logrado. ¿Y qué fue lo que pensaste al ver la primera vez que viste el corto ya armado, ya hecho? Me sorprendí mucho porque teníamos muy pocos recursos. Eso sí, lo que siempre prevalecía era la confianza. Yo decía, si Rafa lo hace, yo confío. Yo confío en Rafa que, o sea, si él tiene la energía de hacerlo, yo confío y ahí lo hacemos. Pero no tenía tanta, o sea, tanta fe como cuando lo vi. Cuando lo vi, dije, ¡guau! Esto sí que lo podemos hacer. Y ahí fue lo que te dije. Dije, pues vamos a musicalizar esto, vamos a ponerle una música, o sea, vamos a decorar esto porque esto sí que tiene, o sea, tenemos con qué, tenemos con qué. Ahora vamos a hacer toda la postproducción de esto. Y ahí me animé a hacer toda la postproducción que hicimos. Que fue un proceso bastante complejo, pero bueno. ¿Cómo dirías o cómo describirías que fue tu experiencia en el rodaje, en un sentido personal de Miguel Ángel? ¿Cómo fue vivir este rodaje? Yo creo que como que crucé un umbral, por así llamarlo, como que crucé un umbral que me soltó de muchas cargas. La carga digamos, de la frustración de la actuación, o sea, volví a actuar. La carga ¿será que sí puedo hacer un cortometraje aquí en España? Porque también veníamos con Rafa intentando muchas convocatorias, intentando muchos laboratorios. La mayoría de los laboratorios y proyectos donde nos presentamos con otros proyectos que ya irán conociendo, no pasábamos y no pasábamos y no pasábamos y decía, uff, no.
esto está difícil, la competencia más las nuevas iniciativas de inclusión. Entonces nosotros, ¿cómo contamos estas historias de migración? Entonces el hecho de poder haber hecho el cortometraje también fue como cruzar eso. Fueron como muchos componentes que me han hecho sentir muy feliz de lo que hemos logrado. ¿Tienes alguna anécdota o algo que recuerdes constantemente cuando piensas en el cortometraje Un cuento de Navidad? Yo creo que el día en que me escribió cuando teníamos el guión melodramático el primer guión del cortometraje, que era con una señora mayor, cuando me escribió la actriz y me dijo que ya no quería actuar, creo que ella le dio un poco de miedo, no sé por qué, pero lo que yo siento, que le dio un poco de miedo que rodáramos en su piso, en su apartamento. Entonces, y claro, y no nos conocíamos. Yo llegué por una recomendación de una colega actriz y claro, me puso un mensaje como, no, es que no sé que vengan tantos y que rodemos aquí. Y además sí, en fin, pero que le parecía un texto extenso, era un texto muy bonito del personaje de ella. Entonces hubo muchas excusas y finalmente que no. Y dije, pues, ¿qué vamos a hacer si Rafa está en el avión? Dios, ¿qué vamos a hacer? Rafa está en el avión, aterriza en unas horas. Yo tengo que descansar para recogerlo en el aeropuerto. ¿Qué le voy a decir? Que ya no tenemos. Y yo la busqué por mail, por Instagram, por todo lado. Empecé a escribirle. Y no, ella no me respondía y no quería, y que no quería. Creo que esa es la anécdota, porque realmente yo ahí dije que sea lo que tenga que ser. Digo, aquí ya no voy a planificar nada. Que sea lo que tenga que ser. Voy a esperar que llegue Rafa. Un milagro que nos escriba que nos escribiera la actriz mayor y nos dijera como, no, mentiras, sí, hagámoslo. Pero claro, creo que esa es la anécdota, porque fue como que murió un proyecto, pero al poco que te hablé, nació otro proyecto. Este rodaje estaba planteado inicialmente para hacer 2, luego fueron 3 días, en los cuales estábamos, bueno, haciendo prácticamente un poco de todo, tú actuando, produciendo, lo has dicho también en otro vídeo, hasta siendo chofer. ¿Cómo fue emocional y físicamente esta experiencia? Es decir, fueron días, y lo sé, sumamente intensos, ¿no? Y yo lo he dicho en otro video, para mí fue como volver a estas raíces de estado haciendo cine porque queremos hacer cine, ¿no? No es porque estamos ganando dinero, porque estamos cómodos, porque estamos, no, Ujú. cine por lo queremos y de alguna manera interna lo tenemos que hacer. Pero ¿cómo fue para ti vivir esta experiencia? Yo creo que fue conectarme otra vez con el quehacer artístico. Sí me sentí agotado, pero cuando te fuiste, ok, fue ¡buf! Y el conectarme con ese quehacer artístico, incluso cuando nos fuimos cuando nos fuimos al restaurante de Cibeles, al bar de Cibeles, y estábamos ahí en la terraza del Cibeles, viendo toda la panorámica de Madrid y celebrando que habíamos terminado el cortometraje, yo lo que pensaba es, se puede y vamos a hacerlo, se puede. ¿Cuesta? Sí, y vamos a hacerlo. Porque finalmente nuestro propósito es contar historias, no es, pues no es forrarse en dinero. Nuestro propósito es contar historias y pues eso, poder hacer arte y poder vivir de esto, de esta profesión. Por último, en los temas del cortometraje, China nos ha dado muchas cosas en el mundo, nos ha permitido tener productos, grandes productos a bajos costos, pero también a veces los más funcionales, ¿no? Y uno de ellos fueron los micrófonos con los que rodamos el corto que pediste en alguna de estas páginas de productos chinos. Y lo que nos hizo hacer eso es volver a tener que grabar casi todo el audio que está en el cortometraje, ¿no? Hacerlo en estudio, doblarlo. ¿Cuál fue tu experiencia de esto y cómo recuerdas estas sesiones? Bueno, el doblaje para mí fue lo mejor, una experiencia maravillosa. El doblaje, yo había estudiado doblaje en Colombia para doblar películas norteamericanas al español y casualmente había salido de haber hecho producción en un cortometraje de accesibilidad de sordos ciegos, donde hice el doblaje para que se escucharan estos sonidos cacofónicos que tienen los sordos ciegos y que me parecen muy interesantes porque son sonidos que transmiten emociones. Y cuando vimos un cuento de Navidad, yo dije, vamos a doblarlo todo. Y fue una experiencia maravillosa, que fue dura. Claro, creo que fueron casi 2 meses de sesiones.
Creo que la paciencia de José, que es nuestro director de sonido y postproductor de sonido. La paciencia de José fue impresionante y también sí, como su creatividad, porque también, obviamente, del doblaje hay que tener mucha creatividad para escuchar, para saber cómo entra el sonido, cómo entra todo. Que cabe aclarar, entró después en el proceso, ¿no? Él no fue responsable de los micrófonos chinos. No, lo de los chinos fue que, claro, cuando dijimos vamos a hacer todo muy, muy a bajo presupuesto, yo estaba probando una aplicación nueva que conocía, que era Temu. Bueno, no sé si vale decirlo, pero bueno, Temu. Y pedí unos micrófonos en Temu y estos micrófonos, pues obviamente no funcionaron para hacer el rodaje. Escogí los que no era o algo y no funcionaron y pues tuvimos que doblar toda la película, todo el cortometraje tuvimos que doblarlo, todo. Y fue paciencia, fue planificación, pero para mí fue algo muy, muy, muy bonito porque era como tejer de fino. Muy bien, Miguel. Tú te consideras migrante, ¿cierto? Sí. ¿Qué es, digo, más allá de lo evidente, pero qué es aquello que te hace sentir ser un migrante? Yo creo que para ser migrante, obviamente, lo primero es sentir que hay una parte de nuestro ser o de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestro espíritu que está conectado con el sitio donde nacemos. Y yo creo que cuando uno realmente ama y quiere, así como existe el amor al padre, a la madre, cuando uno ama y quiere el lugar donde nace, donde crece, por más que uno vaya a otro país y obviamente uno agradece que ese país te abra las puertas, que ese país con sus pros y sus contras te dé ciertas oportunidades o que te haga luchar un poco esas oportunidades, o sea, uno agradece que va a pertenecer a otro país, a otra cultura, pero aún así para ser migrante uno sigue teniendo como esa raíz puesta en ese lugar porque hace parte de uno. Entonces yo creo que lo que me hace migrante es ese amor por mi origen, por mi país, por mi ciudad, por incluso mis antepasados, mi familia, de dónde venimos, mi cultura. Y aunque sí es verdad que quizás he cambiado, porque aparte de lo que digo, aparte de agradecer, porque también hay que cogerse de lo bueno de emigrar, aparte de agradecer lo que he aprendido en España y de lo bueno que tiene estar aquí en España. Y si voy luego a vivir en otro país, pues lo agradeceré también. Creo que ese cambio de vida o esa forma de cambio no deja a un lado que vengo de allí. Entonces, para mí ese es como el migrante. Aunque sí creo, y esto lo voy a decir rápidamente para que no, sí, como para que no nos quedemos en ello, pero sí creo que a veces la palabra migrante es subvalorada en vez de sobrevalorada, porque creo que el migrante no es una persona no es una persona que trae problemas y viene de problemas y va a ocasionar problemas, sino que creo que es, aparte de ser una condición, que puede ser que sí, las personas que viven en otros países pueden tener una o no, pueden tener una condición que los ha llevado a irse forzadamente de su lugar de origen, o puede que no. Independientemente de eso, creo que no se debería ver así como el migrante. Creo que deberíamos dignificar esa palabra, de qué es lo que es inmigrante como tal, porque pues si vamos a la historia, que a veces se olvida, si vamos a la historia, pues en un tiempo fue Europa, en tiempos, bueno, parecidos a estos, digo parecidos porque no ha llegado hasta allá, pero en tiempos parecidos a estos, cuando los tiempos políticos eran tan protagonistas que pues las personas que vivían aquí en Europa tenían que emigrar a América, a Latinoamérica, incluso a Norteamérica y América Central. Tenían que emigrar pues porque a veces esos protagonismos políticos que habían aquí en Europa eran muy fuertes y pues tenían que vivir. Y pues así como no fui yo, de pronto mis familiares, mis antepasados abrazaron esa migración europea. Yo creo que nunca, o no lo he escuchado yo en la historia, nunca se vio como algo malo la migración europea en América, sino al contrario, creo que todavía existe aún eso de sentir mucho afecto y mucho calor cuando llega un europeo a América, no porque sea europeo, sino porque es un visitante más, y uno como anfitrión dice, hey, ven aquí, te abrazo, bienvenido a mi casa, bienvenido tal, o sea, como que funcionamos como anfitriones. Entonces, y aún si migrara un europeo
cualquier otra persona, si migrara a América, yo creo y estoy completamente seguro que se le va a abrazar y se le va a recibir con afecto, con cariño. Entonces sí creo que hay que cambiar un poquito esa palabra. Pero sí, me hace migrante, pues el amor por mi origen y si no amara eso, no podría amar tampoco el estar aquí. Entonces sí es eso. Que justo es un poco lo que quería llegar, ¿no? El empoderamiento del migrante, el cómo abrazas aquella posición que, y bueno, y que creo que es un poquito la línea editorial que estábamos intentando crear, ¿no? O sea, el ver al migrante no como al externo, sino como la persona que intenta superar y recorrer este camino del héroe. Que bueno, en ese sentido hablo de tu vida personal, ¿no? Pero en general los personajes que estamos creando, pues es lo que intentamos hacer, que se superen a sí mismos, que superen las adversidades que tienen y que sigan esta lucha por los suyos, ¿no? Por ellos mismos y por los suyos. ¿Qué consideras tú entonces que han sido las claves para lograr este empoderamiento migrante en tu vida, en tu situación personal? De hecho, creo el cortometraje lo dice. Yo creo que creer en lo que somos. Y en lo que somos es reconocer quiénes somos y de dónde venimos. Creer. Creo que es importante eso, que a pesar de tanta información y que te puedan como poner un rótulo, porque también ser migrante, digamos, cuando uno vive en otro país, hay muchos obstáculos. Ya lo importante es que tengas un número. Luego lo importante es ese número que tengas una tarjeta que lleve ese número, que ya se llama el TIE, el número se llama NIE aquí en España. Entonces que tengas un número y hasta que te ganes ese número. Luego hasta que tengas una tarjeta con ese número. Ahí ya puedes poner tu nombre. Entonces ya no eres Y, número, sino ya puedes tener un TIE, que es la tarjeta, donde te vuelves a llamar Miguel Ángel Romero León. Y así sucesivamente hasta conseguir pues la nacionalidad después de años. Y los aportes que vas haciendo poco a poco aquí, vas construyendo aquí, y como todos construyendo y trabajando y yendo poco a poco. Entonces sí creo que lo que lo empodera a uno es creer, no olvidar que no soy un número, no olvidar que no soy una tarjeta, no olvidar que soy un visado, sino que soy un ser humano como cualquier otra persona que tiene sueños, que quiere oportunidades, y creo que el hecho de viajar lo que hace es como abrirte la percepción, enseñarte que realmente el mundo no es pequeño y no está hecho para pocos, sino que es un mundo grande y que está hecho para muchos, y que lo importante es compartir y reconocernos y trabajar en equipo más bien por ese mundo, en vez de por nosotros como humanos y ya está, sino sí, por esa comunidad, por ese mundo. Entonces, obviamente, siempre lo que me ha salvado y lo que me ha hecho empoderar es que no olvido que soy actor, no olvido que soy colombiano, no olvido que soy parte de mi familia, que soy mi familia, porque también todo lo que hago, digo, soy ellos también, y que soy guionista, que soy productor y que hago esto con el objetivo de contar historias y de transmitir emociones y transmitir algo que de pronto poco a poco siembre un árbol en alguien o en algo. Y en ese sentido, ¿qué barreras o qué desafíos te han intentado impedir lograr esta realización en ti? Uf, los desafíos son fuertes. Creo que la evolución ha sido muy buena para nosotros, pero también nos ha traído muchos condicionantes. La gran barrera de la burocracia es dura, es durísima, porque también se puede llamar suerte o no, pero cuando yo llegué no podía trabajar, pero sí podía pagar como estudiante. Bueno, cuando nosotros con Rafa hicimos un teaser de un proyecto de una película que hicimos para nuestro máster como trabajo de fin de máster, y al último se nos cayó la locación por algo tonto, como que no podíamos, o sea, que nos pedían un seguro, pero yo con la tarjeta que tenía y Rafa también no podíamos contratar a nadie porque eso era una tarjeta que no nos dejaba ni trabajar ni poder darle trabajo a nadie. Entonces no nos dejaban entrar a un teatro a rodar un teaser que era para la universidad, no era para sacar lucros, sino, sí, era un teaser de un proyecto de largometraje. Entonces las barreras burocráticas son muy fuertes, son demasiado fuertes, y de pronto yo creo que puede rayar a las personas migrantes en algo psicológico, porque es como que te condiciona mucho un papel. Creo que eso ha sido las grandes barreras. Y también creo que tenemos que ampliar un poquito la percepción de la vida, porque aquí es complejo querer emprender proyectos audiovisuales como lo es un cuento de Navidad, no porque la gente no vea cortometrajes o no vea cine, sino que es difícil
encontrar ese lugar donde se pueda conseguir una financiación a las historias heterogéneas. Llamo heterogénea a las historias de una sociedad que está compuesta por muchas etnias culturales, pero que funcionan como una sociedad perfecta, porque todos son una sociedad. Entonces es complicado conseguir, por ejemplo, ese tipo de financiación, y lo que hacemos desde Máquina Media, pues obviamente es una apuesta y esperamos que nos vaya muy bien. Pero sí, es ese tipo de barreras. Pero yo creo que para todos podemos encontrar una respuesta y podemos encontrar un nicho. Y el actuar, pues creo que ha sido la barrera más grande que he tenido, porque claro, no es difícil incluso ir a un teatro, y obviamente yo adoro mi tono de piel. Adoro mis rasgos, me gusta, pero obviamente son relativamente diferentes a los que hay aquí. Y todavía eso para algunas producciones o para algunas cosas como que tiene todavía le prestan mucha atención a eso. Aunque a mí me da igual en el sentido en que siempre hago lo que me gusta, y he intentado siempre estar bien y ser feliz con lo que hago. Pero sí es una barrera, no deja de ser una barrera. Y yo creo que ya sí, como ese tipo de barreras. A ver, déjame regresar tantito al tema este de la barrera que hablabas, específicamente de la burocracia y todo esto. Creo que muchas veces cuando uno tiene que enfrentarse a justo a sacar la tarjeta, a ir a estas oficinas de migración que no son nada amigables o no siempre lo son, creo que existen muchas, ¿verdad? Claro, uno quizás sabe o no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Es el proceso, tienes que hacer esto, ta, ta, ta. Pero también creo que hay un gran sentimiento de frustración, ¿no? O de no sé cómo decirlo, de sentirse que no sabes bien si lo estás haciendo bien, si no, si vas por un buen camino o no, si tienes que esperar, entonces tienes que esperar otros meses o otro año o lo que sea. ¿Tú qué le dirías a alguien que esté en este proceso? ¿Cómo no rendirse o cómo manejar esta frustración o este sentimiento de querer resolver esta situación, de querer tener los papeles, de querer sentirse parte de la comunidad en la que está habitando y que por una u otra razón de estos temas burocráticos no lo está logrando? ¿Qué le dirías a estas personas? Yo creo que lo importante es tener inteligencia emocional. Y lo digo también porque de pronto yo en momentos no la tuve. Tener inteligencia emocional para no llegar a la frustración, porque realmente uno entra en el juego del documento. Yo creo que la mayoría entra de los que han viajado a otros países, entran al juego del documento, y cuando juegan al juego del documento, pues uno termina creyéndose que es ilegal, que uno dice, bueno, que es legal y que es ilegal. O sea, hasta dónde es legal o ilegal, o para quién es legal y para quién es ilegal. Y tener esa inteligencia emocional, como que yo creo que antes ayuda a uno a ver oportunidades más que desventajas y frustraciones en ese periodo. ¿Es difícil? Sí, porque se está solo, porque normalmente quien migra solo, máximo migrará que con un hermano, con un amigo o una amiga o como sea, pero relativamente está solo. Digamos, uno en su ciudad o en su país, yo creo que cualquier problema uno se reúne con sus amigos, y mínimo van a ser 5 o 6 o familiares, y entre todos hay una cadena de palabras o de favores que te van ayudando a desempolvar la cabeza. Entonces yo creo que eso le recomendaría como mucha inteligencia emocional, de no dejarse llevar porque alguien te diga, no eres, no, ya, ya, no, como uno va a lo que va y ya está, y no poner tanta importancia a eso, porque realmente lo importante no es el documento, lo importante es hacer bien las cosas y sentirse bien. Y hablando de esta inteligencia emocional, ¿en algún momento en estos años que llevas viviendo ya, has sentido algún tipo de racismo, de xenofobia, de segmentación por ser quien eres? Yo creo que sí. Bueno, yo creo no, sí. Evidentemente sí. Y ahí digo que también hay que tener mucha inteligencia emocional. Si es verdad que yo lo llamo como una crítica silenciosa, no sé cómo llamarlo. Es como una burbuja de cristal, como es algo que no es directo, pero está. O sea, yo puedo estar en la calle, digamos. Puedo estar en la calle caminando, y quizás yo me di cuenta que alguien, sí, de aquí, de muy, muy blanco, muy rubio, muy tal, sí, alguien normal, aunque yo soy normal, pero alguien, si yo me le acerco, como que se coge el bolso, o se coge la chaqueta, o esconde tal cosa, como que digo, o sea, ¿verdad? Sí, como que, o puede ser que estoy en un cine y a alguien se le pierde un móvil porque se le cayó el abrigo en su bolsilla, y puede ser, se me perdió el móvil. Vale, pues no sé. O sea, como que hay ciertas cosas que lo primero es, la culpa la tienes tú. Entonces de una vez te voltean a mirar. Y una vez sí me pasó
con un accidente de coche, algo tonto, y es que no vi un stop porque estaba tapado por una construcción, no vi el stop y lo crucé lento, pero vino un coche a toda velocidad y le ha pegado a mi coche. Y cuando yo me bajé a ver si todo estaba bien, o sea, salieron todos y como que la culpa eres tú, tal, cójanlo, la policía, o sea, como que armaron como un caos. Y él, tranquilos, ¿qué pasa? Es un choque. Cógelo que se va a volar. Y yo, ¿por qué me va a volar? Sí, porque me va a ir corriendo. Estoy diciendo qué pasa, están todos bien. Entonces sí fue como bastante extraño, como que cualquier cosa que pueda pasar con uno como migrante se tiene que multiplicar por 10. Y de pronto en las entrevistas bastante. Me acuerdo que las primeras entrevistas antes de llegar, yo pasé por la hostelería. Antes de llegar allí, yo me acuerdo que me presenté a empresas de eventos artísticos. Y cuando empezaban las entrevistas, cuando eran las entrevistas grupales, en una de ellas me sacaron. O sea, me llamó la directora. La directora me hizo levantar después de que me dijo, bueno, cuéntanos quién eres tú y qué has hecho. Yo les conté mi experiencia en dirigir eventos con actores, músicos, artistas y también mi experiencia como actor y tal y tal. Y en un momento ella me llamó. Me dijo, ¿te puedes levantar? ¿Puedes venir un momento? Y me acompañó por el pasillo. Sí, dime qué pasa. Y ya me abrió la puerta y me dijo como, no vuelvas, por favor. No queremos gente como tú aquí. Y me cerró la puerta y yo dije, ¿qué? Pero creo que había hecho mucho o tenía mi currículum muy completo como es para lo que estaban buscando, o de pronto no estaban, estoy hablando, esto fue antes de la pandemia, o no estaban preparados para ello. Lo que sí me pasó en el caso contrario, en trabajos de hostelería, si me presentaba como camarero, ya era como, sí, claro, bienvenido, ya como que era otro tipo de trato. Y también cuando entras a círculos, no voy a decir en cuáles, pero sí, como en círculos del audiovisual también es como un poco complicado que te puedan ver que te puedan dar como ese sitio, como se lo darían a cualquier otra persona, y más si es un productor, en un proyecto de cortometraje, que no es con máquina media, antes de que hiciéramos máquina media, un proyecto de cortometraje, yo estaba como productor ejecutivo, y como productor ejecutivo, además de conseguir el financiamiento de un cortometraje que fue mucho más caro que un cuento de Navidad, muchísimo más caro. Yo era el único latinoamericano, único hispanoamericano en el equipo. Pues ayudé gracias a la gestión que hice y todo, pues a levantar como un 70% del presupuesto. Y a la hora del rodaje, pues el equipo estaba un poco molesto porque tuvimos que reducir un poco el pago. Y a la hora del rodaje fueron 3 días en que yo, además de ser productor ejecutivo, era gaffer. O sea, yo estaba conduciendo la furgoneta, estaba levantando las plumas, estaba levantando todo el equipo pesado todo el equipo pesado de lo que nosotros usamos para rodaje para que se pudieran ir tranquilos a descansar. Y a la hora de entregar los equipos, obviamente quien tenía que entregar los equipos era yo. Entonces sí cuesta mucho abrir esa barrera que te pueden decir, claro, eres un productor, bienvenido y vamos a hacerlo, sí es complicado, pero yo creo que no es imposible, que pues es que ya el mundo se ha abierto para todos y ya las cosas están cambiando. ¿Qué te inspira, Miguel? ¿Qué te inspira cada día a decir, sigamos? Yo creo que lo que me inspira es el sueño o el deseo de que haya un poco más de igualdad. Realmente yo siempre, desde pequeño, yo creo que he luchado con ello. O sea, como que haya igualdad, como que igualdad sí, en los derechos y igualdad. O sea, no hablo de igualdad económica, no estoy hablando de igualdad en derechos, en valores. O sea, tengamos como que haya más igualdad. Desde que empecé a estudiar actuación ya lo sentía desde la escritura, lo siento mucho, desde que me levanto cada día. Como que lo que me inspira es la igualdad y lo que escribo siempre va hacia allá, va hacia como ojalá pueda avanzar ese gran valor que tenemos nosotros como seres humanos y es reconocer que somos personas que tenemos los mismos derechos y que podemos tener las mismas oportunidades. Y bajo esta misma línea, ¿qué te duele? Yo creo que lo mismo, que no hay igualdad. Como que ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, aunque yo estoy aquí en España, puede ser que aquí no se siente, pero yo lo siento y me duele un poco porque creo que se empieza a terminar un discurso que me duele. Yo creo que sí me duele en el sentido que yo digo, pues, o sea, nacimos en una tierra donde nuestra belleza y nuestras riquezas no eran una mansión y no era un yate y nuestras riquezas no iban a tener grandes lujos. Yo creo que afortunadamente, y algunos pues no lo ven tan afortunados, nacimos en una riqueza donde veíamos montañas perfectas, donde teníamos
o tenemos cultivos bellísimos, ríos limpios, animales preciosos, un oxígeno maravilloso. Y sí, puede ser que no todas las casas eran tan perfectas como son las casas de aquí de España, que la mayor parte de España es preciosa, es bonita en sus casas, en sus calles, y Colombia puede ser muy rústica, pero a la vez es muy natural y es una belleza que es riqueza. Uno lo va logrando con el tiempo. Entonces que nos cataloguen sí, que nos cataloguen como lo peor, como que la humanidad es una y los latinoamericanos es otra. O sea, como que digo, no, o sea, me duele un poco porque digo, no pueden crear ese discurso, porque ese discurso no está allá. Y lo que a veces no comprendemos nosotros como hispanoamericanos o como latinoamericanos. Ese discurso no es solo para los que están allá en Norteamérica, ese discurso es para todos. O sea, cada vez que viajamos o cada vez que salgamos de nuestras casas, estemos en Europa o en otros países que no sean nuestras tierras suramericanas y centroamericanas, es un discurso que nos llevamos y cada vez que nos vayan a ver en un avión o en la calle o incluso de turismo, nos van a ver como el discurso que están creando, que somos otro tipo de seres humanos, no somos los que comúnmente son los buenos, sino estamos hechos como los seres humanos malos y no creo, yo creo que todos somos iguales sí, que así como, espero que eso se devuelva con la vida, así como abrazamos a todas las culturas. Hablo porque yo creo que Centroamérica también tiene lo mismo que tiene Latinoamérica y es que nosotros abrazamos a los norteamericanos, abrazamos a los europeos, abrazamos a los asiáticos, abrazamos a cualquier tipo de extranjero que venga y jamás lo increpamos. Entonces sí duele. Creo que me duele eso, como que la igualdad a veces se rompe ese equilibrio. Volviendo al cortometraje un poco, digo, esta historia habla de un personaje migrante pues sí, del camino que en este pequeña historia podemos ver que recorre el personaje. ¿Cómo te identificas tú con la situación de Joel, con la situación de nuestro personaje principal? Ahora mismo me identifico, yo creo que ya del otro lado, cuando vean el corto lo van a entender, pero del otro lado, en el sentido que a veces uno cree que la soledad es como la mejor manera de evitarle dolores de cabeza a nuestras familias, pero realmente es lo contrario, creo que hay que buscar apoyo. Entonces me identifico en el otro lado, en el de empezar a conectar. Me identifico con ese Joel que al final del cortometraje descubre que hay que conectarse con la familia, hay que conectarse con los amigos, hay que conectarse con el ahora, con el estar aquí, hay que conectarse de nuevo con la tierra de origen, hay que conectar, porque la mejor manera de tener esa inteligencia emocional es conectar y poder sobrellevar todo lo que está pasando y poder encontrar ese convencimiento de creo en mí y no creo lo que el otro piensa de mí, porque también creo que eso pasa a veces, digamos, en esa etapa de yo que vemos al principio, como que está implícito eso, o sea, creo a veces más lo que el otro piensa de mí. El otro piensa que soy migrante, el otro piensa que yo lo soy. Entonces creo en mí, creo en lo que soy, creo en lo que proyecto y al resto. Entonces me conecto con eso, me relaciono mucho con ese Joel, con el que está conectando. Y laboralmente hablando, digo, yo sé que tú no has sido rider como tal, pero ¿qué, digamos, sería lo más cercano que has estado en el sentido laboral a lo que enfrenta el personaje Joel? Yo creo que yo creo que los riders tienen un trabajo de mucho merecimiento, o sea, es muy fuerte, o sea, estar en la calle y cruzarse de un lado al otro una ciudad para entregar pedidos. Yo lo más cercano que probé, creo que fue un fin de semana o dos de relacionista público. Estos son los jaladores, los que ven a los turistas o a las personas que están en Sol, en el centro de Madrid, llevarlos a un club, a un bar para que pues terminen de pasar su fiesta y tal. Eso lo intenté creo que 2 fines de semana y uy, no. Además era invierno, lloviendo. No, creo que es lo más cercano de algo así como fuerte y que además era un pago muy, muy malo porque pues si te dicen, si me traes tantos, te doy tanto. Yo no, claro, claro, si yo actúo, yo puedo vender y tal, y lo hago, pero igual es muy duro, es un trago muy fuerte. Eso es lo más parecido, yo creo. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes o a los nuevos migrantes
que intentan llegar a otros países, aquellos que ya tienen esta profesión, pero que se van a enfrentar a una situación de volver a empezar o de construir, sí, una vida, una carrera nueva en un lugar externo, ajeno a su cultura, a lo que son. ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que la pandemia ha cambiado mucho el mundo que conocemos ahora. Entonces, lo primero que le diría es, si lo que quieres hacer fuera de tu país de origen, lo puedes hacer estando en línea en un ordenador desde tu hogar de origen en otros países, mejor hazlo así, porque también te evitas algunas contras. Y si realmente estás bien, tienes un buen trabajo y tienes una buena vida, meditar muy bien ese cambio, porque a veces creemos que existe el sueño americano o el sueño europeo. Y yo creo que eso ya no es como antes. Yo creo que eso era así antes de la pandemia. Ahora ha cambiado un poco, y las restricciones se han hecho un poco más fuertes. Y ya si viajan como estudiantes o viajan a un país, lo que primero que les diría es conectarse con grupos de hispanoamericanos que estén aquí, que puedan darles consejos, empezar a practicar como lo es la cadena de favores, dar un consejo, que te lo den a ti, y sobre todo practicar mucho. Y ojo, porque con esto no digo que hay que ser tonto, sino hay que practicar mucho la humildad en el sentido de escuchar, observar, saber reaccionar, hacerlo todo con mucha inteligencia emocional, y eso va a ayudar como a responder y atar muy bien los cabos para cumplir los objetivos o los sueños que tenga cada uno. Y yo creo que eso es importante, encontrar una red, amigos, grupos en Facebook, en WhatsApp, intentar juntarse con personas y sobre todo eso, tener una red, no perder ese ejercicio. Vamos a ir ya llegando a las últimas preguntas, porque aparte creo que ya nos excedimos del tiempo que habíamos quedado en esta, en esta entrevista, pero está bien ese primer episodio, se permite. ¿Qué viene en tu vida, Miguel? ¿Qué es lo que sigue en la vida de Miguel Ángel Romero León? Bueno, yo creo que lo que viene es consolidar y y terminar de sembrar. Con Máquina Media, pues con Rafa tenemos unos proyectos que poco a poco irán conociendo todos. Esperamos que muchos salgan avanti, salgan muy bien. Y yo creo que consolidar, empezar a ver estos proyectos realizados. Como actor, volveré a conectarme otra vez con el teatro, volver a conectarme con el audiovisual, con el plató. Y así lo que viene, pues ya lo irán sabiendo. Igual lo sabrán por mis redes sociales o por los de Máquina Media. Pero todo, por el momento, todo va en pro de lo que hemos hablado en esta entrevista, como que tengo claro que lo que quiero es como dignificar el lugar de donde vengo y el continente de donde vengo. Haga lo que haga, sea como actor, como productor creativo en Máquina Media o como líder, siempre va a ser por ahí. Por último, Miguel, si tú volteas a ver hacia atrás y ves todo este camino que has recorrido a lo largo de estos 7, 8 años, ¿qué le dirías tú al Miguel Ángel que estaba aún en Colombia y que estaba a punto de partir hacia Europa? No lo sé. Yo creo que como que sí suponía que iba a pasar todo esto de cierta manera, pero creo que todo pasa tan preciso y tan perfecto que no le diría nada para cambiar lo que ha pasado ahora, porque incluso en la pandemia, que fue lo más duro, no. Lo que sí abrazo es como ese cambio del Miguel Ángel de antes al Miguel Ángel de ahora. Creo que todos tenemos que darnos la oportunidad de viajar, no de turismo, sino de viajar y realmente conectar con otras culturas para valorar nuestra propia cultura y valorar también nuestra participación en otras culturas que se convierten finalmente en una nueva cultura. Entonces, si eso lo que produce es como ser más honestos, ser más humanos, ser más reales, ser más amables, más amigables. Eso sí es lo que le diría, como, sí, difícil la pregunta. ¿Pero te enorgullece todo este camino que has realizado? Pues yo sí me siento muy orgulloso. Creo que me ha enseñado que realmente soy más fuerte de lo que creía. Antes pensaba en otro tipo de prioridades y ahora he vivido otras y digo como, "Uf, no sabía que iba a ser tan fuerte, no pensé que iba a poder soportar tanto. Este camino es duro, pero enseña bastante. Y así como en Colombia a veces tenía muchos días en que podía dormir 10 horas o 12, pues aquí no, en estos 8 años he dormido muy poco, pero a la vez he aprendido tanto y he hecho tantas cosas que digo, uff, pensé que iba a resistir tanto. Y he crecido en ese sentido de poderme conectar y ser más humano y más cercano, que creo que es muy importante también tenerlo. O sea, creo que el moverse ayuda. Estar estancado o quieto haciendo lo mismo no te cierra el mundo. Bueno, Miguel,
¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, pueden ver la red social de Máquina Media en Instagram. Ahí nos pueden ir siguiendo, ver todo lo que vayamos posteando y lo que vayamos haciendo y lo que vayamos dedicando para todos. En Instagram también estoy como Romero y León. En Facebook creo que también estoy como Miguel Ángel Romero León y ya está, cualquier cosa ahí estaré comunicando y estaremos dando contenido para eso, para conectarnos y abrazar este vínculo. Ir contando cositas, chismes y algo más. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Creo que es importante compartir no solo lo que ya plasmamos de alguna manera en la pantalla, ¿no? Sino todo el trasfondo que lleva o que te lleva a ti a escribir esta parte de la historia. Creo que es importante también el entender que quizá nuestra manera de aportar o de cambiar este paradigma y esta manera de ver las cosas es a través de lo audiovisual, ¿no? A través de lo que hacemos, cada vez intenta comunicar cosas hacia las masas y esperemos que este mensaje le llegue a la persona o a las personas a quien les tenga que llegar el mensaje. Gracias, Miguel, por compartir tu historia, tu proceso, lo que te duele, lo que te gusta, lo que te inspira. Creo que es muy admirable y creo que, como dices, esa fortaleza se ve y creo que se ha visto a lo largo de los años que hemos trabajado juntos. Y esto suele ser el inicio de mucho más. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos que nos han visto hasta este momento. Síganos en Máquina Media y el 12 de diciembre estaremos estrenando el cortometraje Un cuento de Navidad. Estará disponible en YouTube para que lo puedan ver, compartir y pues vivir con nosotros. Muchas gracias. Gracias Rafa. Gracias por todo y sí, no se pierdan el cortometraje. Y luego yo voy a entrevistar a Rafa. Poco a poco. Un paso a la vez. Gracias. Un paso a la vez, un abrazo.